La mujer del puerto es una película que ya habíamos analizado en este canal y que es de 1934. Curiosamente, en 1949 tuvo su remake. Uno bastante, digamos, medianón. Esta está protagonizada por María Antonieta Pons, Víctor Junco, Arturo Soto Rangel, Eduardo Egea, Pascual García Peña, Arturo Martínez y Eduardo Noriega. Y es la misma historia que vimos en 1934. La historia de las tragedias de una mujer que le rebasaron la vida y que decide terminar con ese sufrimiento de una forma trágica. Vendo placer a los hombres que vienen del mar. Esta película fue dirigida por Emilio Gómez Muriel, producida por Mary Brooks, basada en la historia de Arcady Beutler, pero escrita por Jesús Cárdenas y el propio Emilio Gómez Muriel, fotografiada por Raúl Martínez Solares, y algo muy interesante es que la música fue compuesta por el gran Manuel Esperón. Una de las cosas que nos podemos preguntar es, ¿cuál es la maldita necesidad de rehacer una película? Y sobre todo una película que ya de por sí fue buena en su primera versión. Esto lo decimos a colación porque La Mujer del Puerto es una película icónica por ser uno de los primeros ejemplos de un cine experimental en México. Estos espantosos recuerdos han amargado mi existencia y me han conducido a estos lugares. Tratan de contextualizar la historia para empatarla con un género que estaba en boga en aquel entonces, ¿no? El cine de rumberas. Y que bajo esos parámetros pues hace algo muy bien, tiene muy buenos números musicales, tiene excelentes bailables y sobre todo hace lucir en lo que mejor hace a María Antonieta Pons. Pero lamentablemente no es suficiente porque las otras carencias que tiene la historia son o decisiones innecesarias en la renovación de esta historia o simplemente cosas que no entendemos por qué las hicieron. ¿Cuál es la necesidad de hacer otra vez la misma historia? La respuesta puede ser sencilla. Uno puede ser por necesidad de experimentar, por practicar o porque llegó gente con un maletín con mucho dinero y te dijo hazla. Bailaste muy bien. Gracias. Es un elogio un poco inútil. ¿Usted cree que si bailara mal gustaría a la gente? Es verdad, no había pensado en eso. Hay, por lo menos, 3 reglas básicas para un remake. El primero es, si vas a hacer esa misma historia, hazla mejor. Porque si la vas a hacer igual, te vas a convertir en Gus Van Sant. 2, si la vas a hacer igual, agrégale cosas nuevas. Innova. Cámbiale el contexto, cámbiale algo. Y 3, si la historia ya fue buena, no le cambies las cosas buenas. Te estás llevando mi alma, mujer. Porque quiero. Porque no puedo contenerme. Te gusto. Como nunca me había gustado nadie. Lo que nos lleva a hablar del último punto. Si esta película ya fue buena, ¿cuál es la necesidad de hacerla? Y es que de todas las posibles adaptaciones que se hacen en el cine, los remakes son los más complicados de hacer. ¿Por qué? Porque ya existe una alta expectativa. ¿Por qué? Porque ya tienes el antecedente de la primera película. Si no, pregúntale a los cazafantasmas. O un ejemplo mucho más interesante, Nace una estrella. Sería espantoso. Dios mío. Que no sea él. Que no sea él. ¿Qué te sucede? Uno de los principales problemas de la existencia de remakes y que estamos viviendo actualmente en este 2022 es que pareciera que la creatividad se está acabando, como si ya no hubiera novelas que adaptar, como si ya no hubiera escritores de cine que quisieran contar historias nuevas. Claro, para ellos está el cine indie, pero
Precisamente en el sistema de estudios, este es uno de los principales conflictos que podemos encontrar con esta forma de producir cine, porque todo se guía por el dinero. Necesitamos contar historias que generen varo. Y muchas veces dicen, vámonos a la segura, vamos a volver a hacer esta historia. Hay que lanzarse a ciegas por aquella que quede abierta, por negra y profunda que parezca. Su fondo será siempre interesante. Es el destino. Y el principal problema con La Mujer del Puerto versión 1949 es que abusa en los diálogos, en estos diálogos exageradamente largos y exageradamente literarios, para tratar de supuestamente expresar emociones, tratar de darle un toque supuestamente intelectual. Segundo, la inclusión de personajes innecesarios. Una de las cosas que caracteriza a La Mujer del Puerto 1934 de Arcady Beutler es que utiliza personajes precisos para retratar ciertas situaciones que están sucediendo. Y no entendemos por qué existe que se avienta estas declamaciones como si estuviera leyendo el Periquillo Sarniento, y que realmente me recuerdan a cualquier amigo mamador de cine que se la pasa diciéndole a las pubertas que están buscando su propia independencia y su identidad en la cineteca, amiga, eres arte. No hagan eso, amigos, de verdad. Ahórrenselo. Ver, comprender, saber lo que somos y lo que son los demás. Vivir infatigablemente es lo importante. Vivir para aceptar lo que el destino quiera depararnos. Ahora, si hay algo bueno que podemos señalar dentro de La Mujer del Puerto, es este enfoque en el diseño del audio. Es de las pocas películas donde hemos visto esa atención al detalle, y no solo porque vimos la versión remasterizada, en el que el audio es una cosa muy bien trabajada. Hay una atención a los detalles y lo podemos notar en esta primera secuencia, donde casi no hay diálogos, casi no hay música. De hecho, se apaga la música para darle más énfasis a la tensión que se está viviendo. ¡Sinvergüenza! Y este detalle de la cartera. Para un nerd del cine, esto es oro puro. ¡Sinvergüenza! Tenerle atención al sonido ayuda a magnificar la historia. ¿Por qué? Porque no todo lo puedes estar vistiendo con motivos musicales. Y este enfoque al audio indirectamente está generando algo dentro de la industria, la creación de nuevas especializaciones en el cine. Y esto es algo muy importante para la industria mexicana, sobre todo de aquel entonces, porque empezaron a crear nuevas plazas importantes en el cine. No solo es el fulanito que está con el micrófono persiguiéndolos a todos con el boom, termina siendo una persona que busca la más alta fidelidad, tanto de los diálogos como del ambiente, y que estos tengan un equilibrio. Esta es una fuente de empleo. Y veámoslo en los registros actuales del cine mexicano. ¿Cuántos diseñadores de audio de los más importantes son mexicanos? Y hay que decirlo porque es importante hacerlo. Así como por los ojos de Gabriel Figueroa pasó la mayor parte del cine mexicano, por los oídos de Manuel Esperón pasaron gran parte de las emociones del cine mexicano. Es impresionante la cantidad de películas en las que este hombre trabajó, diseñó y creó composiciones de la más variada calidad y cantidad para relatar y apoyar los leitmotivs de todas estas películas. En La Mujer del Puerto 1949 lo que hace es delicioso, porque te lleva del jazz al danzón hasta la música clásica. Y esto nos lleva a reflexionar sobre un aspecto muy trágico de las personas que se dedican a hacer música en el cine. Porque hay grandes compositores que en su época eran menospreciados por dedicarse a hacer música para cine. Pero que si se le hubiera puesto tantita atención, su música sería de las mejores composiciones del siglo XX. Lo importante al hacer un remake no es repetir la historia, es darle un nuevo sentido y una nueva perspectiva. No es simplemente colocar las mismas historias, pero con mayor presupuesto.
sino ponerle un poquito más de alma y un poquito más de empeño para que esa creatividad para contar historias no se diluya.